Entramos en nuestra segunda hora esta noche tratando de divulgaros algunas de las teorías de un genio para muchos, un farsante para otros, Zecharia Sitchin, hablando de Anunnakis, extraños planetas que incluso dicen que pueden llegar a colisionar con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Ya hemos tenido al menos una llamada, a veces 2 o 3 o 5 de cada una de las comunidades, nos quedamos tranquilos y seguimos avanzando con esta historia de Zecharia Sitchin. Contaba una historia de oro, creo que tenemos un corte que cuenta algo acerca de ello. The most important or the most elementary connection is this. How could these two distant... Bueno, la más elemental es que como de dos culturas separadas por un gran océano, a unas distancias de miles y miles de kilómetros, ambas no teniendo contacto hace miles y miles de años, que no había ningún tipo de contactos, ¿cómo pueden cruzar un océano? ¿Cómo pueden transportar su cultura y sus herramientas y sus utensilios? Esa es la primera pregunta que me hago. Okay. Esta es una pregunta que hacen los estudiosos y que nunca contestan. Hay una de las primeras civilizaciones, o la más antigua de México, los Olmecs, que eran gente de África. Eran gente de África, me refiero al color de la piel y rasgos físicos, labios, nariz, chata, una serie de rasgos específicamente de África, solo que los científicos dicen sí, son muy parecidos, pero no puede ser que sean ellos. No tienen ninguna relación y no hay ningún tipo de posibilidad que gente de Mesoamérica tenga algún tipo de relación con gente de África. Pero si nos vamos a la información que podemos sacar de la cultura de Mesopotamia, donde nos hablan de los dioses, estos dioses que influyeron y que hacían parte y estaban en la vida de esta gente y estaban en la vida de la gente de Mesopotamia y la gente de Mesoamérica o Sudamérica. Cuando después del gran diluvio quedaron destrozados donde sus recursos minerales, que era en la zona del Golfo Pérsico y en la zona del sudeste africano, tuvieron que irse a las Américas a buscar esos minerales y esos metales, que en un principio fue en las zonas de Perú y ya después pasaron a la zona norte de Mesoamérica. Sí, así es. Allí en esas orillas era donde se refinaba y donde se sacaba y refinaba el oro, en la ciudad de Tiwanaku y en las orillas del Titicaca. Aquí nos da un poco una explicación de esa conexión entre unas y otras. Me llama mucho, no sé si quieres decir algo, Fran, mucho la atención el tema del oro. Escuchamos otro corte y avanzamos un poquito en esta historia, ¿no? ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí? ¿Qué importancia tenía? Vamos a ver lo que nos cuenta Zecharia Sitchin. Pocas veces ha escuchado la voz de este señor en una radio española, así que vamos a disfrutarla. Well, there are sí, hay leyendas que hay túneles y ciudades que aún hay que descubrir, pero un poco para ser concisos y para intentar contestar con rapidez. Estas leyendas de una gente que sabía de minería, sabía cómo extraer unos metales. Llegó al punto donde en Perú, los incas, y en México, los aztecas, oro por un lado y plata por otro, llegó un momento que ellos no tuvieron ningún conocimiento ya después, cuando desaparecieron estos primeros visitantes. Llega un momento que cuando llegan las conquistas españolas, lo que habían encontrado, lo que cogieron, estas cantidades inmensas que cogieron las conquistas españolas, eran lo que había sobrado de una época anterior. Entonces, por lo tanto, sí hay una serie de minas y sí hay una serie de túneles. Por otro lado, la gente dice, y la leyenda es, que estos metales eran de los dioses y estos metales se guardaban hasta que los dioses volvieran a por ellos.
curioso, ¿no? Esa relación entre unos y otros y el oro. ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí a por oro? Decías según la obra de Sitchin, interpretada de las tablillas sumerias, venían a por ese oro porque con ese oro creaban un escudo de partículas en suspensión para proteger la atmósfera de Nibiru. Eso es textualmente lo que interpreta Sitchin dentro de ese mundo extraño, raro y diferente de que hablaba Pedrero antes. Yeah. Esa es la misión de buscar. Claro, lo que pasa es que a veces el problema con Sitchin es muy diferente, es muy difícil separar en sus libros, en sus trabajos, qué es una traducción de una de esas tablillas y qué es su interpretación. Claro, y cuál es una interpretación. Es decir, yo sí que valoro la traducción de algunas de esas tablillas, las valoro mucho, todo ese trabajo que ha hecho, pero valoro menos su interpretación posterior con el paso de los años, porque él se ha creado toda una cosmogonía y cualquier dato que encuentra intenta encajarlo, amoldarlo como un puzzle en esa historia que él ya se ha montado. Por lo tanto, a mí me interesa el Sitchin de sus 2 primeros libros. A partir de entonces, para mí pierde bastante interés, y sobre todo cuando intenta meterse en el antiguo Egipto y en todas esas y en las sociedades precolombinas. Aún así ha dicho algo interesante. Espera, 2 primeros libros. ¿Cuáles son esos 2 primeros libros? Bueno, el duodécimo Planeta y Escalera al Cielo. Uno publicado en 1976 y el otro en 1980. Para que muchos de nuestros oyentes que no lo conozcan sepan el título. Pero ha dicho algo interesante Sitchin en cuanto a que bueno, esos pueblos que adoraban a esos dioses que supuestamente eran extraterrestres llegados a la Tierra, con el paso de los siglos perdieron ciertos conocimientos o realizaban determinados actos ya de una forma un tanto como un acto reflejo, pero no sabían cuál era su origen, ¿no? Y esto me parece tremendamente interesante porque en la actualidad tenemos pruebas de ello, son los cultos cargo, ¿no? Que yo creo que eso es tremendamente interesante, y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es uno de los más conocidos, pero que es tremendamente explicativo. En el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando cuente esto, los oyentes que no lo sepan entenderán que son los cultos cargo. Y estudiado por la antropología. Sí, estudiado por la antropología. Año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas se acantonan en Nueva Guinea y bueno, allí crean aeropuertos, bases, allí aterrizan aviones, por allí pasan cientos de miles de soldados norteamericanos para la guerra en el Pacífico, ¿no? Bueno, el caso es que los indígenas de la zona que jamás habían visto un hombre blanco ni sabían lo que era la civilización, entre comillas, occidental, mantienen contacto con estos hombres, que para ellos son dioses que vienen de los cielos en pájaros, y que además les dan determinados utensilios y les enseñan determinadas cosas que ellos no sabían. Cuando termina la guerra y de la noche a la mañana, en pocos días, esos dioses desaparecen en sus pájaros voladores y aquello queda desierto, estos grupos indígenas piensan que eso ha sido por algo que han hecho mal. Entonces, digamos que comienzan a reconstruir lo que era la civilización de los dioses, ¿no? Y eso lo incluyen en sus propias creencias y sus propios rituales. Y, por ejemplo, crean esos pájaros voladores. Construían aviones de paja, hospitales con médicos y enfermeras. Es decir, todo lo que ellos habían visto. Con el paso del tiempo, esa tradición pasó pues de padres a hijos, ¿no? Y ya pasados incluso algunas décadas se perdía muchísima información y lo único que había era una serie de ritos cuyo origen los descendientes ya desconocían en gran parte y que repetían una y otra vez, pero la esencia ya se había perdido. En el fondo, quizás, eso es lo que ha sucedido con muchos de los pueblos y civilizaciones de este mundo. Ha quedado claro. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Damos un paso más, nos vamos a un planeta, a ese planeta del cual provienen los Nibiru, los Anunnakis, y que tienen muchas sorpresas en la actualidad. Bueno, a ver si nos aclaráis esta historia entonces del planeta Nibiru, que lo llaman Marduk, Hercóburus, Ajenjo, tiene todos los nombres de todas las culturas y de todos los libros sagrados. Cuéntame. Bueno, las teorías de Sitchin, por cierto, qué grande y qué importante es la teoría antropológica del culto cargo. Es tremendamente importante y no somos conscientes de ello. Como
civilizaciones que no habían tenido contacto con... descriptiva y significativa de lo se que... quedan y nos ayuda a rastrear y buscar en el pasado. Bueno, Marte juega un papel fundamental, no solamente Marduk y Tiamat, sino Marte juega un papel fundamental en las teorías de Sitchin, y sostienen las teorías de Sitchin hasta finales de los años 90 con poderosa fuerza, Miguel. Y lo hacen porque, bueno, en 1976 tenemos una fotografía de una de las Viking que analiza Vicent Di Pietro, 35A/72, una fotografía donde aparece un rostro en una zona muy concreta, en Sidonia. Que es como si fuera una esfinge. Exacto, muy parecida a una esfinge. Algo que retroalimenta más si cabe toda la teoría de Sitchin, porque para Sitchin Marte era, vamos a decirlo así, un planeta base. Es decir, para llegar a la Tierra tenían que pasar por Marte. Espera, que lo tenemos, nos cuenta algo, si me permites, ¿vale? Venga. Vamos con... sí, el corte tercero de Zecharia Sitchin, que dice el misterio de Marte. Yes, pues desde luego ya los astrónomos desde luego lo saben, los gobiernos lo saben, por eso el empeño de Estados Unidos y Rusia en explorar Marte, pero oficialmente no se va a aceptar, pero no oficialmente o extraoficialmente todo el mundo lo admite. Yes, this is what I wrote in my books. Now, the interesting point is this. According to the sí, scientific con respecto a la pregunta, es correcto, eso es lo que digo en el libro. Y con respecto a Marte, hubo un momento con la ciencia hoy en día que sí dice que hubo agua, que sí había aire, pero ¿cuándo desapareció? Creo que desapareció entre 12.000, hace 12.000 y 15.000 años. Pero también una cosa muy curiosa pasó en la Tierra, que fue cuando, hace unos 13.000 años, cuando Nibiru estaba pasando por la órbita muy cerca, provocó un diluvio que casi destruye todo tipo de vida en el planeta Tierra. Entonces es muy curioso la conexión, digamos, entre el efecto que hizo Nibiru con respecto a Marte y con respecto a la Tierra. Qué relación tan curiosa, Marte, Tierra, Nibiru, Anunnakis. Y dos apuntes. Se sostiene, como te decía, toda esta teoría porque las sondas, misteriosamente, cuando llegan a Marte, son desconectadas, fallan. Sitchin lo achaca a que los Anunnakis están volviendo, que están muy cerca. Incluso llega a plantear que Phobos, uno de los satélites de Marte, es artificial, algo que es, bueno, ya se ha descubierto que es falso, tiene una órbita muy extraña y tiene unas particularidades, pero es un satélite normal y corriente. Y sobre todo lo que sobrecoge, Miguel, en esta historia de los Anunnakis, Sitchin y Marte, es que la sonda Phobos 2 desaparece, pero antes de desaparecer, y esto lo dijo la agencia rusa TASS, fotografía una extraña sombra alargada con forma de puro en su superficie. La pregunta es, ¿un ovni? Esa fotografía sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué es lo que fotografió y estaba ahí, y sus medidas venían a ser de 20 kilómetros de envergadura. Tomó esa fotografía y desapareció. Los Anunnakis que estaban por ahí. Sí, Miguel, antes de escuchar otro corte que tenemos ahí esperando a... No, quizás para marcar un poco, explicar de dónde procede la teoría de Nibiru. En realidad procede de un sello sumerio del año que data aproximadamente el año 3000 a.C. Está catalogado con el aséptico nombre de VA/243, y ahí lo que se observan son una serie de fenómenos de objetos celestes que Sitchin interpreta como una representación del sistema solar, con el Sol e incluso con la Luna. Sin embargo, observa algo extraño, y es que Plutón está ubicado en un lugar un tanto raro, ¿no? Y además existe otro planeta que actualmente no existe, que en determinadas tablillas sumerias identifican con el nombre de Tiamat, ¿no? Es decir, un planeta que ya no existe. Bueno, a partir de ahí viene la teoría
de que en realidad Nibiru, el planeta del que proceden esos Anunnakis, digamos que de algún modo impacta contra Tiamat, y eso da lugar a la Tierra. Es decir, y entonces Plutón, digamos que se reubica, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría más o menos de Nibiru, ¿no? Es decir, de ese planeta de donde proceden los Anunnaki. Lo que ocurre es que diferentes astrónomos y especialistas desde los años 90 defienden la existencia de ese no de ese planeta, pero al menos de un planeta que podría identificarse con ese Nibiru. Vale, déjeme, antes de que volvamos a hacer esa aseveración, que escuchemos al propio Zecharia Sitchin hablando de Nibiru. Bueno, la primera cosa es que el 12º planeta, que es el planeta de los Anunnaki, llamado por los sumerios Nibiru, pasa cada 3.600 años cerca de la Tierra. Por lo tanto, primero hay que saber, habría que ver cuándo va a pasar la próxima vez, para que nuestros astrólogos lo puedan ver. Pero el hecho es que ya se ha encontrado en 1983. Y con respecto a Marte, Marte era el planeta que era el intermedio, el planeta estación, podemos decir, donde el intermedio donde repostaban los Anunnaki. Ese planeta, de tal forma, tenía una base en Marte que hace muy poco fue reactivada. Qué curioso, ¿no? Sí, bueno, según Sitchin, esa colisión del planeta Nibiru contra Tiamat daría lugar a la formación de la Tierra y a la formación del cinturón de asteroides, ¿no? Que sería una de las consecuencias de ese choque, de ese impacto. Además, como consecuencia de esto, el planeta Nibiru quedaría atrapado en un campo gravitatorio del sistema solar, por lo tanto regresaría periódicamente, cada 3.600 años, ¿no? Incluso, ciertos planetas se reubicarían, ¿no? Esa es la teoría de Sitchin, pero como digo, desde hace algún tiempo determinados astrónomos defienden la teoría de que existe otro planeta en nuestro sistema solar. O sea que esos son datos auténticos, científicos comprobados, dados por nuestra ciencia, ¿no? Sí, la última información viene de febrero de 2011, dos astrónomos que han publicado sus conclusiones en prestigiosas revistas científicas que defienden la existencia de ese planeta X, ¿no? Planeta X. Sí, Planeta X, por cierto, a lo que dedicamos la portada este mes en la revista Año Cero, todo hay que decirlo, ¿no? Y lo que plantean estos científicos es muy interesante. Ellos creen que este planeta se encuentra en la llamada nube de Oort, ¿no? Que es una región celeste que está, digamos, en el extremo de nuestro sistema solar, ¿no? Digamos, en la parte final de nuestro sistema solar, ¿no? Esta nube de Oort está formada por cometas, asteroides, en realidad lo que podríamos llamar, entre comillas, basura cometaria, ¿no? Y como digo, está justo en los límites de nuestro sistema solar, ¿no? Estos científicos han estudiado la órbita durante las últimas décadas de 82 cometas que han pasado más o menos cerca de nuestro planeta y que proceden de esa nube de Oort, ¿no? Y ellos han localizado ciertas anomalías en sus trayectorias que solamente podría explicarse mediante un tirón gravitacional de ese planeta que estaría oculto en esa nube de Oort, ¿no? Esa es una de las bases o de sus bases para defender la existencia de ese planeta. Pero es que años antes, en el 2002, otra serie de científicos publicaron un artículo en la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo, ¿no? Y estos definen una teoría un tanto diferente, pero también fascinante, ¿no? Ellos dicen que han localizado un planeta también en base a determinadas anomalías astronómicas, que tiene una órbita elíptica y cada 30 millones de años pasa muy cerca de esa nube de Oort, que recordemos decía que es una región celeste la que está formada fundamentalmente por basura cometaria, cometas, asteroides, etcétera. Entonces, cuando este planeta en esa órbita elíptica llega a las cercanías de la nube de Oort,
la desestabiliza, ¿no? Con lo cual esos cometas y asteroides salen despedidos a gran velocidad, ¿no? Es decir, y quizás algunos de esos cometas podrían llegar a impactar con la Tierra. Esta podría ser la explicación, defienden estos astrónomos, de las extinciones masivas producidas por impactos de meteoritos en la Tierra. Solamente se producirían cuando este planeta, cada cierto 20, 25, 30 millones de años, llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza y lanza esos impactos cometarios que podrían impactar contra la Tierra. 3:29, una pausa y sacamos conclusiones. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Teníamos muchos más cortes de este personaje, pero bueno, habéis escuchado sus palabras. Tratemos de sacar conclusiones en 2 minutos antes de irnos a Japón y contar otras historias a nuestros oyentes que están ahí esperando. ¿Era un loco o hay que tener en cuenta mucho de lo que contaba? Yo creo que ha sido el iniciador de muchísimas teorías y que es un hombre que se le recordará por sus aciertos y también por sus desaciertos, pero yo creo que plantea una serie de teorías que en su momento eran anatemas y que ahora no lo son tanto, ¿no? Y yo creo que para despedirme brevemente quisiera hablar de una teoría fascinante muy breve que plantea uno de los grandes astrobiólogos, que es Paul Davies, ¿no? Y tiene que ver con nuestro ADN. El 97% de nuestro ADN es el llamado ADN basura. Es decir, los científicos no saben en realidad para qué sirve, por eso lo han denominado con ese nombre ADN basura, pero han llegado a la conclusión de que algún cometido debe tener, ¿no? En realidad creen que son, procesos evolutivos de hace millones de años que han quedado ahí y que no tienen una gran utilidad. Pero Paul Davies plantea que quizás ese 97% de ADN basura en algún momento podría activarse y provocar algún tipo de salto evolutivo, y plantea algo más fascinante, es decir, cómo una civilización que quisiera dominar el universo podría hacerlo, pues precisamente mediante la creación de vida en diferentes zonas del planeta, es decir, la inserción de ADN, de células, que con el paso de los años, de millones y millones de años, darían lugar a la vida humana, ¿no? Y que quizás ese ADN basura podría activarse en algún momento, provocar ese salto evolutivo y que llegáramos a crear vida en otros planetas, precisamente a lanzar microbios o esporas a esos otros planetas, ¿no? Sería una forma de colonizar todo el universo y tendría que ver con ese 97% del llamado ADN basura. Esta música dice que nos vamos. Rápidamente, bueno, Sitchin no te obliga a creer, lo que te obligas a pensar, y además te hace cuestionarte tus creencias, te hace cuestionarse tus dioses, tus orígenes. Yo creo que eso es fantástico. ¿Se ha equivocado? Seguramente se ha equivocado, pero gracias a él y a otros muchos, pues, se ha reescrito la historia, ha provocado un terremoto de conciencias, una revolución silenciosa que ahora empezamos a entender y a comprender preguntándonos cosas, ¿no? Podremos estar de acuerdo con él o no, pero miles de personas han descubierto la arqueología y la mitología desde otra perspectiva, mostrando paisajes, culturas, mitos. La gran pregunta es, ¿tenía razón Miguel? Hay que esperar al 2012. Mira, yo creo que tenía mucha razón en cuestionar que muchas de las cosas del mundo antiguo estaban mal escritas. Que tenía razón al descubrir que al afirmar que los dioses del mundo antiguo, de la mitología, se pueden interpretar perfectamente desde el punto de vista del paleocontacto, del contacto entre una cultura tremendamente avanzada y otra nada desarrollada. Y tenía razón al afirmar que todos los ritos tan antiguos se pueden explicar en clave tecnológica. La pregunta es, esa es la definitiva cuestión, es la gran pregunta, saber si venimos desde las estrellas y las conclusiones o lo que provoca eso. Quizá la respuesta la tengamos dentro de poquito. El 2012 está cerca. Gracias, Fran, por el trabajo, magnífico trabajo. Prepararemos otro. Miguel, tenemos algo para ti. Vamos. A mí me da vergüenza. Cumpleaños feliz. Miguel Pedrero
Gracias por estar con nosotros, por celebrar tu cumpleaños, que sean muchos en el Espacio en Blanco, ¿vale? Esperemos, sí. Y bueno, muchas gracias. Y ya que estamos dándonos flores, trabajar con los mejores siempre hace a uno mejor. Gracias. 3:34, nos vamos a las Alpujarras. Hay cosas que contaros allí, y después a Japón. Tenemos gente que nos va a contar cómo está la situación. Nos escuchan en Yokohama, muy cerca de donde está ese follón de la central, y queremos contaros la última hora. ¿Qué pasa, Fran? Ser felices, que nosotros nos vamos a Pascua. Ah, es verdad, buen viaje a Pascua. Vamos a Pascua a buscar el hombre pájaro. Nos contaréis cosas. Vámonos a Alpujarra. Y nos vamos a conocer misterios a una región en España llena de leyendas, que es la Alpujarra. Ahí está esperando Rafael Reyes. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Qué suerte de vivir ahí en ese sitio, ¿no? Tenéis. Bueno, la verdad que sí, que Granada es una ciudad muy bonita en todos los aspectos y ofrece muchas cosas a nivel cultural, gastronómico y también a nivel de los misterios, de las casas encantadas. Y más ahora que ya llega la primavera, bueno, casi el verano por ahí abajo, qué calorcito y qué gusto, ¿verdad? Con todo. Sí, la verdad que hoy hace bastante calor y bueno, se agradece. La verdad que Granada es muy bonita. Ya has estado algunas veces en nuestro programa, eres un grupo que se llama Cuarta Dimensión. ¿Qué es eso exactamente? Explícanos. Bueno, pues es un grupo de investigación que creamos hace 4 años. Pues una serie, somos amigos todos y nos une pues el interés por descubrir qué existe detrás de esas casas encantadas, si es verdad lo que cuentan, si no es verdad. Y ya con el paso de los años, pues claro, nos hemos dado cuenta de que es cierto que existe un más allá. Y claro, nos dedicamos a grabar psicofonías, a echar fotos y bueno, nos une este tema en común. Sin embargo, tú eres profesor de secundaria. Sí, sí. En tus ratos libres y de hobby utilizas el tiempo para investigar, ¿no? Sí, efectivamente, entre otras cosas, pues sí. Vale. La verdad que sí. Ha habido algunas cosas que hemos visto por ahí que nos han llamado la atención desde la última vez que estuviste, y es el hospital de Alfaguara, el sanatorio de Alfaguara. Sí, el sanatorio de Alfaguara. Que es un lugar que has investigado. Pero antes te digo una cosa, ¿por qué la Alpujarra tiene tanta fama de mágica y de leyendas, y hay tantos seres extraños deambulando todavía por ahí? Bueno, la Alpujarra es un sitio en especial, ¿no? Porque pertenece a Granada. Lo que pasa que ya cuando te metes en la Alpujarra, quizás no tiene nada que ver con la orografía de Granada capital o de la costa, ¿no? Porque es un lugar que, a pesar de estar a 1 hora de Granada, por ejemplo, Orge y Balanjarón, está bastante apartado. Y ya por la orografía. Y bueno, hoy en día se aprecia también que está apartado, y ya en la época de los árabes pues había ciertas poblaciones autóctonas que como que resistían a la invasión en la zona. Y eso es lugar dado a la leyenda. También ha habido repoblaciones de gallegos, y bueno, quizás eso ha influido en las leyendas de las ánimas y de los fantasmas que aún perduran hoy en día en esos pueblos. Te iba a decir, Rafael, si eso tenía que ver eso un poco con la geografía del lugar, ¿no? Es decir, sitios boscosos, como pasa en Galicia, eso da lugar a leyendas o hace que todavía sigan ahí incluidas dentro de ese paisaje. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, bueno, nosotros en la Alpujarra hemos estado investigando pues en Soportuja, que es de hecho el escudo del pueblo mantiene una bruja, y de hecho van a abrir un museo de la Inquisición y de la brujería en ese pueblo. Y hasta hace poco pues ha habido mujeres que aún hoy en día seguían echando las cartas y tenían premoniciones y cosas relacionadas con el más allá. También otro lugar donde hemos investigado, si quieres te comento, ahí en la Alpujarra, fue en Portugal, en la Casa de la Mina, una casa donde estuvo tristemente fallecido Jiménez de los investigando. Y existe una habitación donde el dueño de la casa no quiere dormir en ella. Pues hay un espíritu, un espectro que como nos dijeron, pues le apretaba el cuello y no le dejaba dormir. Entonces, hombre, ¿cuál fue nuestra curiosidad cuando entramos a la casa? Y bueno, la dueña es una mujer de pueblo, campechana, y el dueño es un pastor. Y como dije, yo ya, hombre, con la edad que tengo, con 80 años, a mí no me da miedo nada, porque duermo en la sierra, en plena Sierra de Luja. Pero que claro, esas cosas a él le dan miedo. Ajá. Qué curioso. Una cosa antes de irnos al hospital. ¿Es cierto que ahí estuvo John Lennon en la Alpujarra? ¿Cómo? ¿John Lennon es cierto que estuvo por ahí por la Alpujarra? No pues sé. Mira, lo desconozco, pero lo que sí sé es que el batería de Génesis, el autor del libro Entre Limones, sí vive en la Alpujarra. ¿El de Génesis? Sí, efectivamente. No es Phil Collins.
No, Phil Collins no. Ya. No. El batería. De batería. Bueno, Hospital La Alfaguara. Nos vamos a ese sanatorio que ha investigado Rafael. Yo he visto una foto que quiero que nuestros oyentes le echen un vistadito y luego nos dices la página, en la que se ve una señorita, tu compañera, y luego detrás una imagen fantasmal clarísima. Pero cuéntame cómo fue esa investigación. Bueno, pues fue por casualidad de la vida, porque yo hace 6 años, pues la verdad que creía en los espíritus, pero no a ciencia cierta. Entonces, pues fui motivado por la curiosidad al vecino pueblo de Alfacán y pues me adentré en un bosque, porque sabía yo que estaba el sanatorio en esa zona. Yo había ido hace un año, y lo curioso del bosque es que hay un gran silencio. En ese bosque es como el típico bosque encantado de las películas inglesas, así como Sleepy Hollow. Sí. ¿No hay ni pájaros que canten? No, la verdad es que nada más. Te invitaría, estás invitado a que vengas y a que lo vivas en directo. Ajá. Será un gusto enseñártelo, porque es lo más curioso, porque tú, por ejemplo, puedes ir a la Sierra de Segura, en Jaén, y tú vas por la noche andando y escuchas los pájaros, la naturaleza, Sí, las ranas, sí. pero en ese bosque no se escucha nada. Eso ya es algo que llama la atención. Y ya al entrar al sanatorio, pues se me puso el vello de punta. Yo sentía que había algo y le dije a Yasmina que se pusiera, que le iba a echar una foto. ¿Y cuál fue la curiosidad? Pues que al revelar la foto, pues era una enfermera detrás, que a los 6 meses se lo di al Ideal, al periódico de Granada, y lo sacó en portada. Y ya por eso pues ya me llamaron de Cuarto Milenio, salí en Cuarto Milenio y así en muchos programas de televisión como España Directo y bueno, y programas de radio también. Y entonces pues claro, ya me di yo cuenta de que en verdad había algo, porque en el bosque estamos los dos solos, y aparte también grabé un vídeo donde salen psicofonías, que si quieres te las puedo mandar al programa, a tu dirección. Sí. Vale, y claro, es un sitio muy especial. También rodando con el programa de Cuarto Milenio, pues ante la pregunta de Juan Jesús Vallejo, que ves desde más allá, se grabó una psicofonía que dijo a usted. Esa también te la puedo grabar, mandar, porque esa es muy clara. Pues nosotros, el grupo de investigación, está formado por Antonio y por Manuel Bolívar, Rafael Reyes y David Álvarez, pues tenemos más de 100 psicofonías, pero la más clara sí es la de usted. Ya te la pediré. Vale. Rafael, ¿quién era o qué crees que era esa foto que te digo, a mí me ha llamado la atención? Que se ve eso, a tu compañera y detrás esa figura. ¿Una monja? ¿Quién era? ¿Una enfermera? Pues resulta que hay un superviviente que estuvo ingresado en el sanatorio con 17 años, que se llama Agustín Maraya Morillas, que le mando un saludo. Sí, espera, un sanatorio que ahora está abandonado, claro, evidentemente, ¿no? Sí, pero en el año 44 él estuvo ingresado porque no tuvo tuberculosis, pero tuvo una enfermedad respiratoria. Ajá. Y entonces este hombre se ha puesto en carta conmigo y me confirmó también, porque hay una foto donde también aparecen 2 perros, y él confirmó que era cierto que había 2 perros cuando él estuvo ingresado con 17 años. Y entonces hay muchas fotos que me han mandado él donde se ven enfermeras con traje de época. Además, si se amplía bien la foto con el Adobe Photoshop, se ve que la enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca. Sí. Sí, y sí, lleva sí. Y lleva el uniforme de esa época. De época, del año 1940. Bien. Sí. Y, ¿qué más te iba a decir? Pues, es que, hombre, es un tema muy largo. La verdad que es un tema para escribir un libro. El tema del sanatorio. Anímate. Déjame que hacemos una misma pausa y nos vamos a otro lugar. Vale. Ahí están esos sonidos del sanatorio. ¿Has pasado alguna noche ahí, Rafael? Sí, hemos pasado noches. Bueno, aquí estoy ahora mismo con mi compañero, con Monet. Y sí, hemos pasado muchas noches en el sanatorio y nos han pasado muchas cosas. Pues hemos escuchado desde ruidos que no tienen explicación, como susurros. Hemos escuchado también como un sonido de unas campanas. Pero no soy yo la única persona que ha tenido experiencias paranormales en ese lugar. Hay mucha gente del pueblo que ha ido a cazar pues ahí con las escopetas, y entonces al escuchar voces directas, pues ya ha corrido la leyenda de que el sanatorio estaba habitado pues dicen que es el fantasma de la antigua directora. Sí. Aunque a nosotros nos han salido muchas psicofonías. Psicofonías de hombres y de mujeres. Yo te iba a preguntar eso, ¿cuál era la idea que corría por el lugar? ¿Quién era esa persona que se aparecía? ¿La antigua directora, dices?
Sí, hay gente que la achaca a Berta Wilhelm Heinrich, que era la antigua directora. ¿Cómo se llamaba, perdona? Berta Wilhelm Heinrich. Ya. ¿Murió de forma dramática o algo allí? No. Ella murió en su casa en el Purche, en Granada. Lo que pasa es que el sanatorio es como si dijéramos una puerta dimensional. Está enclavado en una montaña, pues en el típico lugar donde, por ejemplo, los griegos construían sus templos. Ajá. Un lugar elevado, un lugar donde confluyen las fuerzas de la naturaleza. Ajá. Y es un lugar muy especial. Y no sé por qué, pero lo cierto es que ahí hay fenómenos paranormales y no es precisamente... La achacan a ella, pero ella no murió en ese lugar, pero bueno. Rafael, quizá tengamos que irnos a ese bosque y darnos una vuelta por en ese sanatorio. Y a lo mejor hasta hacer un programa con vosotros allí, estaría bien. Sí, pues la verdad que sería muy interesante. Apuntamos la idea. Extrañas fotos. Hay más extrañas fotos que tú has conseguido. Otra, dices que incluso mejor que esa de la enfermera en el PAF El Granero. Sí, efectivamente. Cuéntanos qué es esto. Pues, bueno, pues en Granada, pues como me conoce la gente, ya me vieron en la tele, pues ya me comentaron un día, oye, ¿por qué no investigas aquí en El Granero, en este PAF, que tenemos un fantasma abajo? Hombre, a mí me reí un poco, porque yo no sabía la historia del lugar, pero luego al investigar, pues resulta que era el granero del Palacio de Abrantes, de un antiguo palacio árabe que está detrás. Y ya me comentó el dueño, pues que las camareras cuando bajaban a las 4 de la noche a hacer las cuentas, pues que veían sombras, escuchaban ruido. Fuimos un domingo a investigar, y cuál fue la sorpresa cuando pues echamos una foto y al final de la barra pues se ve como un monje encapuchado, todo de negro, con el típico monje. Y bueno, esa foto, esa es muy buena. Aparte hemos grabado muchas psicofonías. Ajá. ¿Y quién decían que estaba en ese granero? ¿Quién habitaba o quién era el duende que hacía travesuras allí? Bueno, una de las psicofonías que hemos obtenido, pues ante la pregunta ¿cuál es tu nombre? Pues se escucha Prudencio. Y bueno, todo el mundo le llama el fantasma Prudencio, o el monje Prudencio. Pero es un lugar muy antiguo, donde mi teoría es que había un cementerio, sigue habiendo un cementerio, hay restos óseos enterrados, y pues quizás por la cercanía de la iglesia, que está a unos 5 metros, la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Y claro, se cumple con la idea de que en todas casas donde hay fenómenos paranormales siempre hay personas enterradas. Y en el sanatorio también hay personas enterradas. Quizás eso sea uno de los motivos por los que hay fenómenos paranormales. Ya, o sea, que crees que hay una trascendencia y hay vida después de esta vida, y que a veces esa gente que se queda ahí se manifiesta de alguna manera con nosotros, se comunica con nosotros. Hombre, estoy seguro de que hay una más allá. De eso sí estoy seguro. Claro. ¿Y has conseguido pruebas? ¿Crees que esas psicofonías y esas fotos que tú has conseguido son las pruebas de ese más allá? Sí, hombre, entre otras psicofonías que hemos obtenido en Granada, y también hemos estado investigando en Jaén y en Málaga, por ejemplo, en el Cortijo Jurado, y la verdad que sí creo en ello. Ya. Espera, que ponemos un poquito de música y te despido, y nos das una dirección donde poder ver esas fotos, ¿vale? Vale. Rafael Reyes, para nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver esas fotos, tanto la de Alfaguara como la del granero, ese monje? Pues poniendo en Google fantasmas en el granero, ¿sí? Puedes verlo, o por ejemplo las 100 mejores fotos de fantasmas del mundo, pues la 17 es la del sanatorio de Alfaguara, o si no en el blog granadamisteriosa.blogspot.com. Bueno, repite la dirección del blog, por favor. Granadamisteriosa.blogspot.com. Perfecto. ¿Y cuarta dimensión para ponerse en contacto con vosotros, Rafael? Pues en el correo lacuartadimensión@gmail.com. Perfecto. Quizá dentro de poco nos veamos ahí en Granada. Estamos planeando una salida, un viaje, y a lo mejor sería una buena ocasión para ir a ese hospital Alfaguara si nos acompañas a ese sanatorio, ¿te parece? No, sí, claro, sería un placer hacer un programa en directo desde allí. También para nosotros, quiero decir, también para nosotros. Mándanos esa psicofonía, Rafael, ¿vale? Venga, perfecto. Fuerte abrazo. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. ...3:51, 2:51 en las Islas Canarias. Nuestro último viaje nos va a llevar hasta una isla donde lo están pasando mal, hasta Yokohama, en Japón. Begoña González está allí. Buenas noches, Begoña. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, buenos días para ti, ¿no? ¿Qué hora es ahí en Japón? Ahora aquí son las 11 menos 10 de la mañana. De la mañana. Vale, vives en Yokohama, ¿no? Sí. 3 horas y pico del lugar donde ha habido esa catástrofe nuclear, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues bueno, aquí en Yokohama la verdad es que podemos decir que hay una situación de normalidad. La gente, los colegios han comenzado en abril, los colegios japoneses, y entonces todo se nota normalidad, un deseo muy grande de tener una vida normal. Y lo que sí que es cierto es que hay una gran preocupación por la central nuclear, por la situación de la central. Ya, espera un segundito, ¿a qué te dedicas? No te he preguntado. Bueno, yo soy psicóloga. Sí. Y bueno, llevo viviendo aquí en Yokohama 4 años y medio porque a mi marido le trasladaron aquí. Ajá. Entonces, trabajo en un colegio también. Sí. Pero bueno, lo que quería es eso, remarcar que hay un gran deseo de tener una vida normal, de hacer como todo el mundo. ¿Escuchas nuestro programa desde hace mucho tiempo? Pues la verdad es que lo descubrí por casualidad, puesto que antes vivía también en Estados Unidos y el horario es muy diferente. Pero tengo una radio que la escucho por internet. Sí. Y me gustó, y sí, suelo hacerlo todos los fines de semana que puedo. Suelo escucharos y me parece muy, muy interesante lo que decís. Ya te vemos de vez en cuando ahí, Yokohama enganchado. Sí. Cuéntanos, lo de los terremotos debe ser tremendo, porque ya estáis acostumbrados a eso, vosotros allí, ¿no? Pues la verdad es que estamos acostumbrados porque siempre se mueve, pero esta vez, cuando hubo el terremoto del 11 de marzo, todos fuimos conscientes de que había sido algo más grave de lo normal. Y entonces... enseguida se desataron las alarmas de los tsunamis, que afortunadamente aquí donde yo vivo no llegó, pero una parte de Yokohama sí que se mojó, pero no mucho, y todo el mundo empezó a mirar la televisión, y lo que sí que sucede es que llevamos más de 900 réplicas desde este tsunami, desde este terremoto del 11 de marzo. Hoy creo que habéis tenido ayer uno de 7 y pico, ¿no? Increíble, ¿no? Otro día. Y entonces estamos como un poco... hay una tensión, o sea, estamos haciendo una vida normal, pero es verdad que hay una tensión se siente mucho que las casas se mueven, que en cualquier momento puede haber otro terremoto, porque hablan de que puede haber el Gran Tokai, que es un poco más al sur, sería la zona de Shizuoka, que está más al sur de Yokohama. Y ese terremoto todo el mundo tiene miedo de que ocurra, porque no se sabe si es tan grande que ha llegado a Sendai es el que anunciaban o si puede ser el otro, ¿no? Ya. Hay un poco de tensión. Begoña, ¿estáis preocupados por eso de la radiactividad de la central nuclear? ¿Os cuentan algo? ¿Os están diciendo la verdad? La central nuclear, aquí yo he hablado con gente japonesa, lo que hay es una gran desconfianza por parte de lo que TEPCO nos está comunicando. ¿TEPCO qué es? TEPCO es la empresa que se encarga de gestionar la central nuclear, que se sabe que ha habido, se dice que ha habido acuerdos entre el gobierno y TEPCO en el pasado. Entonces, la televisión japonesa y la agencia de prensa japonesa dicen que no se sabe muy bien cuál es la situación de la central nuclear, porque cada vez hay muchas réplicas y cada vez son siempre en esta zona. Es en la zona de Fukushima, en la zona de Miyagi, donde ha habido el otro gran terremoto del jueves, y ahí hay muchas centrales nucleares que están dañadas, que se apagaron y que no se sabe muy bien si están funcionando correctamente o no. Y cada día tenemos, digamos que esto va por capítulos, cada día nos enteramos de algo nuevo. Un reactor que funcionaba a la víspera, pues ahora ya no funciona. Entonces ahí hay una sensación de inseguridad. Eso sí que existe, de decir, la central nuclear se está controlando todo, o realmente no saben qué hacer y están dando palos de ciego. Están engañando ya. Sí, esa sensación sí la tenemos. ¿Te parece que sigamos comunicando contigo de vez en cuando para que nos cuentes cómo se sigue viviendo? Sí, no hay ningún problema. Teníais un poco una queja, ¿no? ¿La embajada española se ha puesto en contacto con vosotros?
Bueno, ese ha sido un problema que no se ha puesto en contacto con nosotros. En principio dijeron que querían comunicar con las personas que estaban en Sendai, que nos parece evidentemente lo lógico, pero es que ni siquiera nos han llamado o nos han mandado un email para ver si estamos todos bien, y sin embargo sí nos han mandado información de las próximas elecciones. Ya. Entonces estamos un poco, la verdad, sí estamos un poco disgustados. Sí. Ya. Bueno, ahí está tu opinión. Déjame que diga dos cosas. Qué increíble el pueblo japonés, el ejemplo que ha dado de civismo, de organización, de saber estar ahí. Y luego esos cuantos señores que están ahí trabajando en la central nuclear, sabiendo que les queda, bueno, que es sentencia de muerte. Qué ejemplo están dando, ¿verdad? Yo quería decir también que hay una gran solidaridad entre toda la gente japonesa y la gente extranjera, y una cosa que quería remarcar, que es que ahora estamos en el tiempo de los sakuras, que son los cerezos en flor. Sí. Y los cerezos en Japón significa la brevedad de la vida y la belleza de la vida. Entonces, a pesar de todo lo que la gente está sufriendo, porque es verdad que hay una gran dignidad, se quieren celebrar estos picnics que se celebran este fin de semana aquí en Yokohama, para un poco para lo que tú decías, ¿no? Para resaltar que la vida merece la pena, que es importante, y estas personas que es verdad que están trabajando en la central nuclear, todo el mundo los está valorando muchísimo, se reza muchísimo por estas personas. Cuando digo reza me refiero a todos los tipos de cultos. Yeah. Se está pidiendo mucho por estas personas, porque realmente están trabajando para que los demás podamos tener una vida un poco más segura. Y salvarnos, sí, señor. Begoña, te tengo que despedir, ha sido un placer. Vale, beso grande para ti, para tu marido, un saludo a todos. Los españoles que estáis por ahí, y a tu familia que estás bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un besito, nos hablamos la semana que viene. Vale, hasta luego. Qué bonito ejemplo de los japoneses y de esa gente que está luchando para que los demás estén bien. Teníamos 5 ganadores. Bernabé Marín de Navarra, Jero Valverde de Murcia, Merche Vicente de La Rioja, de lugares donde no se escucha nadie, Olga León Fuentes de Alicante y Ezequiel Rivera López de Valladolid. Gracias a los 5, enhorabuena, y gracias a todos los demás por llamarnos. Habrá más premios. Seguir insistiendo que es la forma de agradecer que estéis ahí escuchando el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la información regresamos. Es el tiempo de los enigmas aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Saludos a todos los que seguís ahí disfrutando de la magia de la radio, en directo en Radio 1, en Radio 5, a través de la radio online en cualquier parte del planeta donde nos escuchéis, o descargando este programa, el Espacio en Blanco. Dicen que el más descargado de la radio, cosa que nos gusta. En esta hora todavía esperan muchas sorpresas. Para continuar, nos vamos hasta Haití, volvemos a Haití, y después llega un monje lleno de enseñanzas para todos. Pero antes, el vudú y ese país legendario nos espera. Juan José Revenga. No con medicinas convencionales. El sacerdocio del vudú incluye a hombres, Oungan, y mujeres, Mambo. Sus funciones son curar, llevar a cabo ceremonias para llamar o pacificar a los espíritus, dirigir la iniciación de otros sacerdotes, adivinar el futuro e interpretar los sueños, y crear pociones para variados fines, desde el amor a la muerte. Hay 2 tipos principales de vudú. El vudú Rada. Este es un vudú de espíritu familiar. El de los Loa, más o menos pacíficos y felices. Y el vudú Petro, llamado Congo en algunas áreas. Este es un vudú de magia negra. Es el vudú de los Loa malos y negativos. Nada bueno se puede esperar del rito Petro, incluyendo la creación de zombies y salvajes orgías sexuales. Es el mundo del vudú y sus extrañas prácticas. Nuestro invitado ha estado en ellas. Escuchemos. Insistimos, esta noche estamos dando solamente una visión, quizá la visión más oscura
de esa religión y de las prácticas que hacen algunos personajes que están dentro de ella. Hablaremos de esa otra parte más luminosa como religión, si la tiene. ¿Has estado una vez en un vudú, Petro, en estos que van vestidos de rojo y...? Exactamente, sí, el vudú, Petro, es el que te prepara para el máximo castigo. El máximo castigo de la religión vudú es la zombificación. ¿Sí? Ese es el máximo castigo y lo que se le da a la persona para acabar con ella. Ese es el miedo. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Porque es quitarle el alma. Es quitarle el alma, la voluntad. Lo piensas muchas veces, hemos visto tantas películas de George Romero, de zombies, cosas de estas. Dices, bueno, esto es un zombie. El zombie, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombie se le quita, en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Esto se consigue... ¿Eso cómo se hace un zombie? Un zombie se hace con la famosa pudré, el polvo zombie. El polvo zombie está basado principalmente con la espina del pez globo. Espera, ¿sí? Tenemos un corte ahí que quiero que escuches. Es de la película La serpiente y el arco iris, que está basado en hechos reales. La vida de White Davis. White Davis, que es ese etnobotánico que mandaron a Haití para descubrir un poco el secreto. Y parece ser que uno de esos Bokor le dijo el secreto. Escuchar. Los ingredientes del polvo son muy variados. Contiene sapo marino venenoso, Bufo marinus, el mismo animal que utilizaba Lucrecia de Borgia. Pero lo hacen más tóxico al asustarle con el aguijón de un gusano de mar. Y un pez venenoso que produce uno de los venenos más fuertes del mundo, tetradotoxin. Más todo un abanico de hierbas y minerales, quemados, pulverizados y mezclados con una habilidad asombrosa. Y todo ello entretejido con una red mágica inimaginable para nosotros. El proceso dura 3 días y 3 noches. ¿Esos son los ingredientes? Son los ingredientes aproximados, pero el más importante es el que ha dicho, una red mágica. Porque si no, tendríamos el veneno más potente del mundo, que es la espina del pez globo, que es 100 veces más potente que el cianuro. Tendríamos un veneno que mataría. Los 4 aditamentos, ancas de rana, las 4 cosas que le echan, corazón de murciélago, esas cosas mágicas, más los cánticos milenarios africanos. Con eso se consigue el funcionamiento que tiene el polvo zombie. ¿Y cómo se zombifica a alguien? ¿Cómo se elige? ¿Alguien que ha hecho daño? ¿Cómo es el proceso? Alguien que ha fallado a la religión, alguien que ha revelado sus secretos, alguien que no ha cumplido, ha pedido algo, se le ha dado y luego no lo ha cumplido. La manera de castigarle, mira, por ejemplo, una cosa para que veamos que estamos en el siglo XXI. El artículo 249 del Código Penal haitiano pone textualmente: se castigará con la misma pena que el intento de asesinato aquel que intente zombificar o quitar la voluntad por medios químicos a otra persona. O sea, ¿está estipulado legalmente? Legalmente, a día de hoy, sigue siendo el Código Penal haitiano. Y bueno, ¿cómo se consigue? Pues es tan potente este veneno que te lo pueden poner encima de la piel, te lo pueden soplar, te lo puedes pisar, como van todos descalzos. Lo ponen en la puerta de su casa, al entrar lo pisan, ese veneno se introduce en la sangre. Al entrar en la sangre, automáticamente... O sea, a través de la piel entra la sangre. A través de la piel, de lo potente que es, imagínate lo que es, en menos de 3 horas ha entrado en la piel, en la sangre. Eso empieza a ralentizarte el corazón. Te quedas con 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. En ese momento te entierran y con ese consumo que tienes de oxígeno con 3 pulsaciones por minuto tú puedes vivir una semana en el ataúd. Claro, la circulación va todo ralentizado. Te entierran y entonces es cuando aparece, o esa noche o al día siguiente aparece el Bokor, el brujo negro. Además, discúlpame, es curioso porque algunas de las personas que han vivido ese proceso relatan que eran conscientes de lo que estaba pasando, sentían como clavaban los clavos en el ataúd, incluso a uno de ellos le atravesó la mejilla, sentían todo lo que estaba ocurriendo fuera, pero no podían hacer nada. Claro, están vivos, pero no tienen facilidad ninguna para moverse, están con 2-3 pulsaciones por minuto, le hacen la prueba del espejo, les pinchan y nunca demuestran dolor, ni sale vaho, ni al auscultarle tampoco encuentran las pulsaciones. Bien. Una vez que se le ha enterrado, aparece el Bokor. Aparece el Bokor, le saca de la tumba con cánticos, ahí venimos con los cánticos mágicos, y con la datura. La datura estamos hablando de lo que han utilizado los druidas durante toda la historia
pues con friegas de la datura, con cánticos milenarios africanos, despierta a esa persona. Esa persona ha estado un día, una noche, lo que haya sido, con 3 pulsaciones. Esas 3 pulsaciones enterrada en un ataúd. No has tenido riego en el cerebro. El riego en el cerebro ya es irrecuperable. Si no has tenido, ya puedes volver otra vez a funcionar con el corazón, pero esa parte del cerebro la has perdido. Con lo cual lo que no tienes es voluntad, ciertamente. No tienes voluntad y eres una persona que no puede razonar. Eso es lo que cogían para esclavos. Cuando en la época de principios de siglo, cuando se liberaron los esclavos, los Bokor se hicieron multimillonarios en Haití para trabajar en las plantaciones fabricando zombies. Qué curioso. ¿Y qué hay de cierto en eso que contaban de que si les daban sal, anulaban un poco el efecto de...? Exacto, es una reacción química. Una reacción química que no se ha estudiado, pero cuando un zombi prueba la sal, todos lo han contado, muere automáticamente. Y ya es imposible resucitarlo. Una reacción química al conjunto de drogas o cánticos que le han dado, porque lo de la red mágica es muy importante en este tema. Ya. ¿Has visto algún zombi en Haití? He visto gente enferma que les podían calificar en los psiquiátricos. No lo admiten que son zombies, pero he visto en consultas de psiquiatras, que puedes imaginar lo que es una consulta de psiquiatra en Haití, ¿no? Y he visto gente pues que estaban como idos. Y eso, que es zombie, nunca lo iban a admitir. La ciencia nunca va a admitirlo, e incluso todos los estudios que se han hecho es que eso es imposible. Pero bueno, siempre hay una parte de realidad a la que no podemos llegar. Y si la ciencia nos va a dar un razonamiento al 100% de todo en la vida, estamos perdidos. Hace un tiempo tuvimos en el programa a Vicente Romero, nuestro compañero, un personaje increíble, que ese sí que tiene cosas que contar también por los sitios donde ha estado. Y él nos contaba que había estado en Haití, había estado entrevistando a Claudius Narcís, creo que era, sí. Uno de esos zombies. Los famosos zombies. Y contaba un poco todo el proceso y cómo los médicos habían estado reaccionando, ¿no? Algo muy curioso. Exacto, Narcís fue de los famosos de los años 60 y tantos, últimos de los 60, y fue de los pocos zombies que hay fotos, y le ves y la foto es de un enfermo mental, por supuesto, pero luego hay que darle todo el razonamiento y todo lo que pasó, toda la gente que le vio morir, toda la gente que luego le reconoció. Eso no le quieren dar un valor documental, pero hay gente que le vio morir y gente que le vio resucitar. Curioso. Sigue el vudú funcionando en Haití. La última vez que estuviste fue en el año 2007, ¿decías? 2007. ¿Y vas a volver? Sí, la idea es volver allí porque el vudú ha sido algo, el poder que tiene, ahora lo han tomado los nigerianos. Por ejemplo, ahora mismo Lagos es la ciudad más peligrosa del mundo, y el poder que han tomado los nigerianos... Lagos en Nigeria. Sí, eso han tomado... Atentos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, quizá para defendernos de ese vudú que está llegando también a nuestro país. Muy complicado. Tú sales de Lagos del hotel y tienes a un señor que se sube contigo, un policía, porque no puedes ir a ningún lado. Es tremendamente peligroso, sobre todo en la zona del puerto, como en todo el mundo, ¿no? Pero aquí es real, el peligro es real. La mafia nigeriana que maneja el vudú se dedican a estafar en Inglaterra. La prostitución en España la dominan. Es de ellos, totalmente. Con el dinero que sacan de esas dos cosas, se van a Asia y compran droga. Con la droga que han comprado ahí la venden en Estados Unidos. Traen dinero blanco y se vienen a la vieja Europa a comprar mansiones y a comprar posesiones. Es la nueva AMPA del vudú. Y utilizan, como algunas veces hemos visto con Manuel Carballal, utilizaban para amarrar a esas chicas que traían de Nigeria esos rituales extraños. En Haití tuve con una muchacha, Clarice, que estaba ejerciendo la prostitución y me contó toda la historia. Su padre debía dinero a la mafia, les debían un dinero y le dijeron que si no les pagaba le tenían que dar a su hija. Se negó a darles a su hija para hacer la prostitución en República Dominicana, y al día siguiente el padre enfermó, tenía una pierna que no podía moverla y automáticamente ya se marchó. Se marchó a República Dominicana y estuvo trabajando. Y me contaba, cuando estaban metidas en las habitaciones de los clubes en República Dominicana, que aparecían unos señores bajitos, vestidos con hojas, cantando, quitándoles ropa, se llevaban ropa íntima de ellas. Las tenían asustadas y ninguna huía jamás de allí. Y ella se escapó porque tuvo una persona que vino de Haití y la vio y le dijo: tu padre ha muerto ya. Y se marchó entonces. Fue la manera de huir de esa mafia. Sabía que más daño ya no podían hacerla, era hacerle daño a ella únicamente, y a su familia tenía que mantenerla a ella. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Te veo y yo me apunto a esos viajes, excepto a Haití, a cualquier otro sitio que quieras, ¿vale? Un placer. Gracias, Miguel. Radio Nacional, el sonido que nos une.
Toma tus noticias y sigue con tu vida. La fórmula de siempre, la verdad sin adornos. Radio 5 Todo Noticias, la fuerza del periodismo. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Dejamos atrás ese país legendario lleno de misterios y nos vamos a horizontes más brillantes con nuestro segundo invitado. Nos espera un monje budista, está aquí con nosotros en el estudio y con el que queremos pasar los próximos minutos. Ya veréis qué cantidad de enseñanzas nos trae. Encontró un monje zen junto... ¿Cómo está el mundo en la actualidad, Dokuso? ¿Cómo lo ves? Empezamos bien. Pues lo veo, que eso ya es mucho. Algo, es mucho, ¿no? Poder verlo. ¿Tú crees que se están acelerando los acontecimientos, como dicen, que cada día tenemos esa crisis, no la crisis económica, sino que una crisis mucho más profunda, espiritual, interna? Yo creo que los tiempos se están acelerando y se van a ir acelerando cada vez más. En todos los sentidos, ¿no? Entonces las contradicciones de la civilización occidental, sobre todo, que es la que se ha extendido por todo el mundo, también se están manifestando con más celeridad, ¿no? Y también es cierto que la toma de conciencia de cada vez más gente también está yendo muy deprisa, ¿no? Uh-huh. Cada vez son más los que toman conciencia, se dan cuenta de que estamos en un sistema que no nos está llevando a buen puerto. Dokuso Villalba, nuestro invitado, lo habíamos anunciado. ¿Te gusta que te llamen maestro? Bueno, es un título como le pueden llamar maestro a un maestro de guitarra, a un maestro de música, a un maestro en el sentido de... No, pero en ese sentido un maestro es una mucho más así como importante, que hay que hacerte reverencias y... No. Yo soy un maestro porque enseño. Entonces, de hecho, yo estudié magisterio. Sí, lo he visto en la escuela normal. Entonces, fui maestro de escuela y ahora soy un maestro zen que enseño la meditación zen. Ya. Nada más. Él no se acordaba de mí, pero nos vimos, yo no sé el tiempo, hace varias reencarnaciones haciendo de esas cosas diferentes que hacemos. Presentabas un libro, venías a un viaje y estuvimos hablando de budismo zen, que es uno de nuestros temas favoritos. Ya ha pasado mucho tiempo. Y sigues, como te decía, estando igual. ¿La meditación conserva? Debe ser que conserva, no sé, la meditación activa continuamente la energía y cada día es como darse una ducha espiritual, ¿no? Así como nos damos una ducha para quitarnos el cansancio físico y el electromagnetismo. La meditación zen es como una ducha espiritual, te deja nuevo cada vez que la meditas. Como si murieras y volvieras a nacer cada vez. ¿Y tú eres andaluz? Soy andaluz, sí. Ahora vives en Valencia, luego nos contarás qué haces en Valencia, pero sí. ¿Cómo acaba un andaluz como tú, que estudió magisterio, que tomaba todo tipo de elementos psicotrópicos en tiempos de los hippies? Todo tipo no, pero algunos. LSD has probado. LSD he probado. Y otra serie de cosas, y de repente te conviertes en un maestro zen, el único maestro zen en España, que eso es un título y una categoría. Pues esos son los misterios de la vida que yo mismo no lo entiendo, ¿no? Pero así son las cosas. La anécdota es que yo era estudiante de magisterio, estaba en una crisis existencial después de haber militado varios años en los partidos políticos de izquierda contra la dictadura y todo esto. Y en una crisis existencial muy profunda, pues conocí a un monje zen. ¿Aquí en España? En España, en Sevilla, que daba una conferencia en la Facultad de Filosofía. Asistí, después abrió un centro zen de meditación zen en Sevilla y yo estuve con él, empecé con él y al cabo de un año de práctica intensiva tuve una experiencia espiritual de gran calado que cuento en mi último libro, que fue lo que me decidió ya o me empujó a irme a París para estudiar con el maestro zen Taisen de Shimaru, que fue quien introdujo el zen en Europa, y a partir de ahí ya toda mi vida fue... Pero sí, es muy curioso porque recuerdo que en el año 87, cuando yo estaba en el templo de mi segundo maestro, Suyu Narita Roshi, en Japón,
y estaba en medio de las ceremonias de reconocimiento, a través de la cual mi maestro me reconocía delante de su comunidad. Estaban, pues había como 500 personas, había un consejo de ancianos maestros zen, y era la presentación pública de su discípulo, ¿no? Y cuando yo entré en esa sala y de pronto vi tanta gente, japoneses, todo el mundo, yo no hablaba japonés, no hablo japonés, de pronto tuve un flash como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí, no? ¿Cómo he podido llegar yo aquí? Yo que nací en un pueblo de Andalucía, ¿verdad? ¿En qué pueblo naciste? En Utrera. Utrera, casi nada. Nací en Utrera, el pueblo de las Soleares, de la Fernanda, de la Bernarda, hijo de jornaleros andaluces, ¿no? Pues como decimos nosotros, son las cosas del karma, ¿no? Cosas que no se pueden entender, pero que están ahí y así son las cosas. Tenemos tiempo. ¿Dokusho qué significa? Dokusho es un nombre de monje que te da el maestro cuando te da la ordenación sacerdotal. Y Dokusho, Doku significa sí mismo, es el sí mismo en el sentido profundo, ¿no? Y Sho es luz. Entonces hay muchas maneras de interpretarlo. Dices que tuviste una experiencia espiritual profunda. ¿Nos lo puedes contar? Soy un poco pudoroso porque no tenemos tampoco mucha costumbre en el Zen de ir exponiendo las experiencias como si fuera, no sé, ¿no? Algo para ser. Pero así en grandes palabras, a grandes rasgos, estábamos haciendo meditación intensiva en un sitio apartado en la montaña, en la provincia de Córdoba. Y después de varios días de meditación intensa, a mí me dolía todo, porque la meditación zen, cuando se practica intensamente, es un entrenamiento corporal duro al principio, ¿no? Porque hay que cultivar la inmovilidad, hay que darse en la postura de loto completamente inmóvil durante horas y horas, y claro, eso es... Entonces apareció el dolor muy fuerte, pero no solo el dolor físico, sino que conecté con el dolor emocional, ¿no? Y también después con el dolor existencial. Pero no solo con mi dolor existencial, sino me vino el dolor de mis padres, y me vino el dolor de mis abuelos, y me vino el dolor de los padres de mis abuelos, y de todas las generaciones. Entonces de pronto una montaña de dolor, el dolor de la humanidad, ¿no? Desde la noche de los tiempos me estaba aplastando literalmente, ¿no? Fue una experiencia de muerte muy, muy dura, y daba la casualidad de que había una tormenta fuera, una tormenta con un aparato eléctrico impresionante. Entonces cuando estaba en el punto culminante de dolor, que creía que me iba a romper ya en 1000 pedazos, pues vino a estallar un rayo muy cerca de donde estábamos y se escuchó un trueno que hizo temblar toda la casa, ¿no? Y a mí me hizo temblar todas las células del cuerpo y literalmente me rompió en 1000 pedazos. ¿Y te recompusiste? Después, pero al principio me rompió en 1000 pedazos y de pronto me vi en un espacio de luz, un espacio de gozo, un espacio de expansión, de amor, con una comprensión más allá de todas las palabras, más allá de todas las ideologías, de todas las religiones, y de alguna manera sentí o supe que ese estado era la condición natural y original del ser humano, ¿no? Y que todo lo demás que vivíamos era como una alteración, era como una... Y estuve ahí un tiempo, en ese estado sin tiempo, y después volví a tomar conciencia de mí dentro de este cuerpo. Volví a tomar conciencia del dolor, pero ya no de la misma forma, ya era visto como si lo viera desde fuera, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que estaba llorando a lágrimas tendidas, pero de dicha. Fue una especie de trance, una especie de éxtasis, ¿no? Y me di cuenta de que si había llegado a esa experiencia a través de la práctica de Zazen, de la meditación Zen, entonces la meditación Zen era mi camino.
Y a partir de ahí fue cuando tomé la decisión de irme a París y de hacerme monje budista zen. ¿Has vuelto a sentir ese estado que otra gente que alcanza por otros medios, aunque la meditación es el mejor? Porque después toda la práctica es actualizar ese estado. Y cuando estoy en retiros intensos de meditación que duran una semana o 2 o un mes. ¿Qué hacéis en esos retiros? Perdón, ¿os levantáis temprano a meditar? Muy temprano, meditamos mucho, hay silencio, se practica el silencio, comemos en una actitud de mucha atención, se practica la presencia de sí, la atención en todo lo que se hace, en el trabajo, en la cocina. Y a veces somos 40 o 50 personas en un estado de silencio total en medio de la naturaleza, trabajando en la vida cotidiana también, porque hay que limpiar, hay que cuidar el jardín, hay que hacer de comer, en fin. Y cuando llevamos así una semana, 10 días, no solo yo, sino casi todo el grupo accede o se instala en este estado de calma, de dicha, de gozo, más allá del pensamiento, más allá de la historia, más allá de la biografía, pero plenamente en el aquí y ahora, ¿no? Claro, ese es el sentido de la práctica, actualizar esas experiencias cumbre que le llamaba Abraham Maslow, ¿no? El psicólogo. Eres monje, vas vestido monje, claro, ese ropaje que llevas. Sí, si fuera bombero vendría vestido de bombero. Así de buen humor. ¿Y eso que llevas, ese saquito que llevas por delante, qué significa? Esto forma parte del hábito budista. Es una especie de bolsa. No es una bolsa, no tiene ninguna utilidad práctica. Es una prenda simbólica. Está hecha de distintos trozos. Todo esto son trozos distintos, pequeños trozos, que están cosidos después uno a otro. Déjame que se lo traslade, se lo lleva colgado al cuello. Sí. ¿Y por qué está cosido de diferentes trozos? La historia, el hábito budista, que podemos ver tanto la túnica azafrán en el sudeste asiático como la granate de los tibetanos o las amarillas o las marrones en caso del zen, ¿no? Tú llevas marrones, la túnica también, del zen. Sí. Se dice que una vez iba el Buda con su discípulo Ananda, que era su secretario personal, aparte de su primo, y le sirvió durante 50 años como asistente personal. Iban caminando y al subir por una loma vieron un arrozal en el que se reflejaba el sol poniente, con un paisaje de una belleza, y el Buda dijo: qué buen diseño es este para un hábito religioso, ¿no? Entonces Ananda tomó nota, y cuando regresó a la comunidad, pues le trasladó esto a la comunidad y confeccionaron el primer hábito hecho de trozos, y de hecho, si lo ves, tiene un poco el diseño como un arrozal. Estos serían la parte donde está el arroz, los caminos, etcétera. Y es un símbolo, porque después, cuando el monje renuncia al mundo, que eso significa la ordenación monástica, renunciar a los deseos o a las ambiciones normales del mundo, antiguamente se iban a los estercoleros, a los basureros, y cogían trozos de tela que habían sido usadas como mortaja, que habían sido rumiadas por las vacas, que habían sido usadas por las mujeres para dar a luz o incluso en la menstruación. Todas las telas que todo el mundo consideraba impuras y sucias y feas y la tiraban, los monjes las cogían, las lavaban, las apartaban los trozos que estaban deteriorados y después las teñían con la tierra, con el barro. Esto, la prenda se llama kesa en japonés, que en sánscrito es kasaya, que significa ocre, es el color de la tierra, ¿no? Está un poco más estilizado, pero... Y después los cosían uno a uno, ¿no? Y con eso se hacían el hábito. El símbolo es de lo más impuro, de lo que consideramos más negativo, de lo peor que hay en nosotros, de las peores pasiones, de la envidia, de la cólera, de la avidez, del miedo.
si lo trabajamos, si lo transformamos, lo podemos convertir en la fuerza espiritual más elevada, ¿no? Y también está el símbolo de que el estado de despedazamiento es un estado de falta de armonía interior, de falta de unidad interior, y cómo la práctica de la meditación y del Zen nos va uniendo todos los trozos que tenemos desperdigados dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque como dicen los psicoanalistas, no somos un yo, somos una república de yoes, ¿no? Somos mucha gente aquí dentro, somos muchos trozos y la mayor parte de las veces estamos en una guerra civil interna, donde unos combaten con otro, unos sentimientos se enfrentan a otros sentimientos, el sentido del deber contra el sentido del placer, etc. Entonces el símbolo del hábito es unir todas nuestras piezas y hacer una unidad armoniosa con todo eso. Cuéntala. No, decía que ahora me has preguntado si estaba bien, y sí, claro, estoy muy bien, pero que he tenido una experiencia de déjà vu. Cuando estaba hablando antes, te estaba contando esto, digo, pero esto ya lo hemos hecho. Yo también he tenido esa sensación de decir, pero estamos otra vez contando la misma historia. Eso digo yo. Habría que ver los archivos de las últimas entrevistas a ver si no hablamos de lo mismo. No, yo tengo buena memoria, pero no creo. Bueno, curioso que haya esa conexión. Tus maestros, el Zen se transmite de maestro a maestro, de maestro a discípulo. Sí. Taizen de Simaro, que fue un personaje del cual hablamos mucho hace mucho tiempo, quizá cuando tú viniste la otra vez, era alguien que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ese fue tu maestro en París? Ese fue mi primer maestro, sí. Si quieres contarnos algo de él. Bueno, era un gran monje, una gran persona, un gran maestro, ¿no? No por estatura, porque era bajito y pequeñito, pero cuando entraba en un sitio lo llenaba todo, ¿no? Y era imposible que alguien no girara la cabeza para mirarle, ¿no? Ha tenido el enorme mérito de trasplantar una tradición, en principio tan distinta y tan distante de nuestra cultura, de una forma que muchos europeos hemos podido asimilarla, y eso ha sido su función histórica, ¿no? Esa ha sido su tarea histórica y lo ha hecho. De hecho, antes de que él llegara no se conocía la práctica del Zen en Europa, sí se conocía la teoría a través de libros y tal, pero no la práctica. Y cuando él murió en el año 82 había más de 150 centros de práctica de meditación budista Zen. Prácticamente en todas las ciudades importantes europeas había un centro. Y eso fue debido a su gran labor, ¿no? Y en Japón los maestros son como nos lo han pintado las películas, esos seres así etéreos que de repente tienen poderes y hacen cosas raras, o no tienen nada que ver. No tienen, sobre todo en el Zen no tiene nada que ver. Los maestros Zen también en Japón son personas muy normales, muy a ras del suelo, persona con la que te puede ir a tomar un sake, un licor japonés o una cerveza, con la que puedes conversar. No. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha ficción, mucha fantasía. Pero la realidad es mucho más maravillosa que la fantasía porque es más real, ¿no? Te quería preguntar, en Occidente entró toda esa historia, toda esa rama del budismo y de la meditación a través de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa ni siquiera era un monje, era un fontanero que escribía desde Londres, desde Gran Bretaña, y popularizó toda esta serie de historias. Así es como entran las cosas en el momento determinado, en el momento que tienen que llegar. Es curioso, ¿no? Es paradójico. Pues así es como entró. Así como entró un poco el conocimiento del budismo tibetano, ¿no? Porque los libros de Lobsang Rampa hablaban del budismo tibetano en concreto, ¿sí? No, es muy curioso porque, como te contaba antes, a mí me introdujo un monje zen español que se había criado en Francia y había recibido allí la ordenación. Vino, abrió un centro, yo fui su mano derecha durante un año, después ya me fui donde el maestro de Shimaru a París, y al cabo de los años supe que este monje se había vuelto loco y había sido internado en un psiquiátrico. Digo, qué paradójico, ¿no? Qué curioso. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo.
En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche viajando aquí en Radio Nacional de España con Dokuso Villalba. Dokuso. ¿Dokuso? Dokuso. 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 Ah, es más japonés. Es el acento en lao. Dokuso. Bien. Tú eres un monje. ¿Hacéis algún tipo de votos? Como los que hacen cuando entras en un camino religioso cristiano, católico. En el noviciado se hacen votos, sí. En el noviciado hay dos posibilidades en la tradición zen, ¿no? Durante el noviciado hay, muy parecido a la religión católica, hay obediencia en el sentido que estás sujeto a las reglas del monasterio, pobreza en cuanto que no tienes posesiones personales y si tienes que dejarla para entrar en la formación y no recuperarla, por supuesto, o sea, te quedas sin nada. Y después, durante la formación hay voto de castidad, hay voto de celibato. Después ya no. Después no. Después, cuando se termina la formación, hay dos opciones. Uno que quiera seguir la vida monástica, entonces sigue con los mismos votos, y el que quiera seguir la vía sacerdotal, entonces puede casarse, puede crear familia, incluso puede tener algún trabajo social, civil, y siempre y cuando esté dedicado a la práctica, a la enseñanza y tal. Entonces están las dos opciones, ¿no? ¿Tú cuál la que tú llevas? Yo soy más bien sacerdote. Sacerdote. Sí. Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas alrededor del tema. ¿Qué es el Zen? ¿Qué tiene que ver con el budismo? Porque la gente a veces confunde las cosas. Tiene que ver con cómo era la película aquella de ese personaje que va a Estados Unidos y le llamaba Pequeños Saltamontes. El Kung Fu. ¿El Kung Fu tiene que ver con eso? No tiene que ver. Es curioso porque antes de empezar yo la práctica del Zen, en el año 76, 77, por ahí, veía mucho los capítulos de Kung Fu. Qué chulos eran, qué buenos eran. Pero hace poco me he vuelto a comprar la colección completa y ya no es igual. Cuando he empezado a verlo digo, uy, ya no es lo mismo. Cómo cambian las cosas con el tiempo, la perspectiva. Claro, porque ahora he estado en Japón, ahora sé lo que es un templo japonés, ahora sé cómo funciona, y lo de Kung Fu es un puro decorado, ¿no? Son templos de Hollywood. De hecho, los templos chinos aparecen hechos en estilo románico en la película Kung Fu. Es de una incultura total, ¿no? Pero bueno, en su época cumplió una función. Y ¿qué es el Zen, a diferencia del budismo? ¿Qué tiene que ver? El Zen es budismo, el Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista. Decir Zen budista es decir una redundancia, porque el Zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo y tiene sus raíces en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no? Que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India. Entonces, el Zen como tal es una escuela budista que emerge con su forma y sus características propias en China alrededor del siglo V de la era común, ¿no? Entonces el Zen es budismo. Hoy día encontramos la palabra Zen en muchas cosas. Hay champú Zen, hay restaurantes Zen, hay comida Zen, hay estilo de decoración Zen, y el Zen los periodistas lo utilizan para decir que un político se quedó en un estado Zen. No sé, se utiliza de una mala forma para todo, ¿no? Y eso es un error. Hay incluso una cadena de bares que se llama Buda Bar, ¿no? Y tienen la patente del nombre Buda Bar, de manera que nadie más puede usarlo. Es muy curioso. Es también la mercantilización de todo, incluso del término Zen, ¿no? Que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el Zen, me preguntan, ¿es una religión? ¿Es una filosofía? Digo, es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Eso es básicamente. Que después tenga un aspecto religioso, pues sí, también. Un aspecto filosófico lo tiene, pero básicamente es una experiencia que se basa en la práctica de la meditación Zen, que es la puerta principal para acceder a este estado de liberación interior,
y que hoy día los occidentales podemos aprender y practicarlo, puesto que hay centros zen en muchas ciudades ya de nuestro país. ¿Tú qué crees que le puede aportar al hombre del siglo XXI ese zen que viene de Oriente, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura, que es la cultura del ruido, y ese otro sería el camino del silencio? Pues mira, el silencio. Necesitamos mucho silencio. Al principio la experiencia del silencio parece que es antagónica o contraria al ruido. Parece que el ruido por un lado y el silencio por otro. Pero en realidad el silencio siempre está aquí. Subyaciendo a cualquier sonido, a cualquier palabra, a cualquier cacofonía, el silencio está ahí, siempre. De hecho, cuando todo se calla y cualquier sonido aparece y desaparece, incluso el ruido de las ciudades cuando llega la noche se calma, y el silencio siempre está ahí. Entonces ese sustrato profundo es que va acompañado de calma, que va acompañado de sosiego, que va acompañado de desapego, de desapasionamiento. Es lo que el Zen puede aportarnos, ¿no? Un poco más de silencio. Hablabas también de que en esa experiencia que tuviste sentiste dolor, todo el dolor del mundo. El dolor es un camino de evolución, es decir, estamos en esta vida para sufrir como una forma de aprender. Bueno, en el budismo no se dice así, no se ve así, pero el hecho es que hay dolor. Y de hecho el budismo surgió como una vía de liberación del dolor. No digo liberación existencial y espiritual, es liberación del dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, que en el budismo se hace una diferencia, ¿no? El dolor es inevitable en la vida. Hay un aspecto del dolor que es inevitable. Hay muchas cosas que no podemos evitar de experimentar dolor. Pero el dolor es una experiencia que surge siempre en el instante presente, que dura un tiempo y después se acaba, como todo. El sufrimiento es la rumiación mental y emocional de una experiencia dolorosa que hemos tenido en el pasado. Con lo cual el sufrimiento nos hace perpetuar el dolor más allá de su límite natural, digamos. Y esto podemos prescindir de este sufrimiento. Pero para ello tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocerlo, tenemos que comprender sus causas, tenemos que darnos cuenta por qué sufrimos, ¿no? Para liberarnos de ello. Pero no es que hayamos venido aquí para sufrir, el hecho es que debido a nuestra ignorancia sufrimos. Entonces la meta fundamental del Zen y del budismo es clarificar, iluminar esa ignorancia de nuestra propia mente, ignorancia que es definida como un error de percepción de la realidad y de nosotros mismos, subsanar ese error de percepción para tener una conciencia clara de lo que es la verdadera naturaleza de la realidad y viviendo en armonía con esta naturaleza, pues evitar el sufrimiento y el dolor innecesario y aceptar el dolor que es inevitable. ¿Y se consigue? Por lo que veo en ti como ejemplo. Bueno, pues no sé, yo estoy en ello y llevo 30 años y estoy contento con lo que siento. Se te ve. ¿Tú crees que el mundo actual está yendo en contra de los seres humanos, la sociedad, el sistema, no sé cómo llamarlo, para que el individuo no llegue a conseguir la liberación, la conciencia? Yo creo que estamos en una especie de locura total, ¿no? Locura colectiva. Hay un delirio colectivo. Y no sé si he comprendido bien tu pregunta. Sé si hay alguna fuerza consciente que trata de evitar la evolución humana. Ejemplo, sí. No lo sé. No tengo constancia, por lo menos. Sí siento y veo que mucha gente, grupos de presión, grupos de poder, pues debido a su ignorancia también, ¿no?, diseñan una realidad que después millones de seres humanos tienen que seguir y que es una realidad inhumana, que seguramente aporta un cierto tipo de beneficios a
a los grupos que están en la cima del poder, pero que por otra parte genera un gran dolor y sufrimiento a millones de seres humanos. Y eso es evitable. Otro mundo es posible. Vamos a hablar enseguida de ello. ¿El ser humano está condenado a ser feliz? Está condenado a ser feliz. Tarde o temprano, como le decía uno, ¿y habrá un juicio final? Y el otro le responde, habrá un juicio final. Y entonces, en ese juicio, quedará completamente decretada y declarada la inocencia fundamental del ser humano y su derecho y su deber a gozar en la dicha de su propia existencia, ¿no? Es una pena porque el tiempo vuela, casi se nos va. Casi tenemos que terminar. ¿Para qué crees que le puede servir al ser? ¿Cómo puede ayudar el Zen que tú practicas? A mí, por ejemplo, la gente que está escuchando, los que estamos viviendo en este mundo. El Zen no sirve para nada. Lamento decirlo, pero... Esperaba algo así como respuesta. No sirve absolutamente para nada. Decía un maestro de mi maestro, el Zen no sirve para nada. Hasta que no practiques un Zen que no sirva para nada, tu Zen realmente no servirá para nada. Parece un juego de palabras, pero hay un sentido muy profundo. Muy profundo. A nosotros nos pierde la mente utilitarista. Creemos que todo es un medio para alcanzar un fin y olvidamos que el aquí y ahora no es un medio para llegar al después o al futuro, sino que es ya el tiempo real, ¿no? Entonces, ahora cuando nos sentamos en meditación a practicar, no estamos pensando en lo que vamos a conseguir dentro de un día o de 2 días, sino ahora es ya lo que vamos a conseguir. Y como en el Zen se dice que no hay que conseguir nada, pues por lo tanto no tienes más que relajarte en el aquí y ahora. Tú vives ahora en Valencia, ¿tenéis una comunidad? ¿O tenemos un templo, que hace 20 años que fundé el templo que se llama Luz Serena, en una zona montañosa, de un paisaje precioso, es un parque natural. Y allí estamos una pequeña comunidad de residentes. Ahora vamos a empezar una formación monástica, un grupo de novicios que se va a alargar durante 3 años. Y es también un lugar abierto donde vienen cientos de personas de todo sitio a hacer retiros de meditación, a aprender la práctica de la meditación Zen y a hacer retiro de profundización durante fines de semana, durante el verano, las vacaciones. La verdad es que estamos creando un lugar muy bello, no solo físicamente, sino también por la calidad y la calidez de las relaciones. ¿Hay forma de ponerse en contacto? Luego nos hace una página web. Es una página web, www.luzserena.net. Es muy fácil. Luzserena.net. Todo minúscula seguido, sí. Supongo que sí, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva el futuro? El futuro no nos puede llevar a ningún sitio porque el futuro no existe. No hay futuro. El futuro nunca llega. ¿No te das cuenta que siempre estamos en un presente eterno? Empezamos esta entrevista en el instante presente y ahora que estamos a punto de terminarla, seguimos en el instante presente. Este instante presente no es el futuro del instante presente anterior, sino es el instante presente del instante presente. Entonces, cuando al Buda le preguntaron, ¿qué será de tal persona en el futuro? Y el Buda le respondió, cuando queráis saber lo que será de tal persona en el futuro, mirad lo que está haciendo en el presente. Porque el futuro será la consecuencia lógica y natural de lo que sucede aquí y ahora. Es difícil aprender eso, de vivir el aquí y ahora. No es difícil. Ya estás viviendo en el aquí y ahora. No tienes que esforzarte. No tienes que ir a la universidad para aprenderlo. Ni siquiera tienes que ir donde ningún maestro. Naturalmente, tú no puedes estar en otro sitio que no sea aquí y ahora, que es donde está. Es tu mente la que se va a otros sitios que son inexistentes. Pero tu ser, tu cuerpo, siempre está aquí ahora. ¿Por qué no nos enseñan eso desde pequeñitos? Porque no se sabe. Porque no se sabe, se va aprendiendo a lo largo de la vida. Claro, porque los maestros no saben. Porque los maestros de escuela, porque los padres no saben. Estamos todos atrapados en este gran mito del progreso, que es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? El progreso y el crecimiento económico, ¿se entiende? Ilimitado.
Dentro de un año seremos más ricos, dentro de un año seremos más felices, dentro de un año tendremos la casa más grande, dentro de un año conseguiremos todas nuestras metas, y vamos todos corriendo detrás del progreso, y el progreso no llega nunca, porque el futuro no llega nunca, porque el futuro no existe. Así que el que no pueda ser feliz aquí y ahora con lo que tiene tal y como es, no podrá serlo nunca. Es una pena. Hoy es de esos días que me gustaría que el tiempo no pasara. 2, 3 consejos, supongo que, que puedas dar a nuestros oyentes para estar aquí. Locuso. No, Miguel, lo siento, pero yo no sé dar consejos. Por ella. Yo invito a quien quiera que ponga su cojín de meditación al lado de mi cojín de meditación para que practiquemos juntos. A mí me encantaría. Pues cuando quieras, estás invitado al Templo Luz Serena. Te lo agradezco y iremos a verlo si Dios quiere. Cuando pases vía Valencia, está muy cerca. Será un placer. Igualmente. Un placer sentirte, más que las palabras, a veces sabes lo que importa es estar cerca de la gente, sentir eso que hay ahí y sentir tu presencia. Ha sido todo un honor para nosotros aquí en el programa. Gracias. Te veo prontito si Dios quiere. Ojalá. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Los saludos de Jorge González, que controló nuestro mágico sonido, y deseando que hayáis disfrutado de este tiempo de radio y de las vacaciones, si todavía estáis aún en ellas. En 7 días regresamos con más misterios, inaugurando una nueva temporada de misterios, aventuras, venturas. Os esperamos a todos aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Mientras tanto, feliz regreso, cuidado en las carreteras, feliz semana para todos. La radio continúa, es la invitación que hacemos a que sigáis en esta sintonía, y un poquito de música hasta los servicios informativos. Nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros.